Y hoy damos continuidad, como lo estaba diciendo, con la armadura de Dios. La armadura de Dios son 7 temas en total. Vamos por el tema número 4. Ya vimos el cinturón de la verdad, que fue el tema número 1. La coraza de justicia, que fue el tema número 2. Vimos también la vez pasada el calzado del Evangelio de la Paz. Y hoy vamos a ver de qué se trata el escudo de la fe. Y aquí vemos un problema eh, crucial en la vida de todos nosotros. Hay un problema grande y es dónde está depositada nuestra fe. Quizás tú o yo hemos depositado nuestra fe o nuestra confianza en personas, dinero, quizás en alguna imagen, en alguna falsa doctrina, quizás alguna filosofía extraña, algún pensamiento humano. Muchos quizás hemos depositado nuestra fe en el horóscopo, en alguna estampita, algún familiar que falleció, en el tarot, en la imagen de algún santito. Y eso es lo que quiere Satanás, que nosotros desviemos nuestra confianza o depositemos nuestra fe en cosas que no sean el Dios del Dios verdadero. ¿Ya? Y ahí nos tenemos que hacer 2 preguntas importantes. ¿A quién buscas tú o a quién buscamos cuando tenemos problemas? ¿Qué nos alienta en los momentos difíciles? Y el tema de hoy es clave y va a marcar un antes y un después en tu vida, bien sea que seas creyente o no. Porque la razón por la cual quizás tú o yo estamos sufriendo de ansiedad, de temor, de miedo, de muchas cosas que quizás estamos pasando en este momento y no encontramos salida es por no saber usar el escudo de la fe, el escudo de la fe. Hoy vamos a estudiar de qué forma podemos usar el escudo de la fe para tener victoria en nuestra vida cristiana. Ese es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y para esto yo hice 3 preguntas claves y una aplicación práctica. Lo vamos a resumir así. Las 3 preguntas claves son las siguientes. Presta atención. La pregunta número 1, vamos a hablar de qué representa el escudo. Ese es el punto número 1. El punto número 2, ¿por qué Pablo dice que este escudo es de la fe? Esa es la 2. En la pregunta número 3, ¿cuáles son los dardos de fuego del maligno? Y al final del video, y te pido que te quedes allí porque va a estar bastante interesante, la clave de cómo usar el escudo de la fe para tener victoria en la vida espiritual. ¿Ya? Para que tengas victoria ante esa situación difícil que tú estás atravesando. ¿Ya? Y nosotros hemos venido analizando cómo podemos mantenernos firmes como cristianos una vez que ya hemos sido salvos. ¿Ya? Y la forma como Pablo expresa allí, inspirado pues obviamente por el Espíritu Santo, de cómo podemos usar la armadura de Dios para vencer los ataques del enemigo. ¿Ya? Y nosotros habíamos visto en el libro de Efesios 6, estábamos leyendo en el versículo 14, nos hablaba del cinturón de la verdad y la coraza de justicia. En el 15 nos hablaba del calzado y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Pero hoy vamos a analizar es Efesios 6:16. ¿De qué se trata Efesios 6:16? Y vamos entonces a buscarlo en nuestras Biblias para ir desglosando un poco de qué se trata este tema. Dice la palabra, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, en el aspecto clave número 1, que representa el escudo, nosotros lo vamos a desglosar de la siguiente manera. El escudo en el libro de Efesios se habla de o se nombra como la cuarta pieza que usaba el soldado romano. Y en este caso, Pablo usa el escudo para representar la importancia de la fe en la vida cristiana.
Y en aquel momento, este escudo servía de protección para el cuerpo del soldado. Ellos usaban varios tipos de escudos. En este caso, había uno pequeño que ellos usaban como en esa lucha mano a mano. Ellos se la amarraban de aquí del brazo y era como para detener golpes y era una protección contra armas cortas. Pero el escudo del cual se refiere Pablo aquí en Efesios 6 no es ese, es otro. Este segundo escudo es uno más grande. Era un escudo que se llama el escudo. Eran como dos láminas de madera pegadas, rectangulares, con bordes redondeados. Estaba cubierto con lona y cuero y era aproximadamente de 80 centímetros por 1,40. Yo mido 1,50, o sea que era casi de mi tamaño. Era grande. Y aquí hay una clave importante y es que este escudo tenía tres funciones principales. Tres, de acuerdo con el versículo que nosotros leímos. Primero, servía como protección individual para cada uno de los soldados. También servía como una protección colectiva, y ya lo vamos a ver, colectiva. Y como tercer punto, apagaba dardos de fuego. Protección individual, protección colectiva y apagar dardos de fuego. Protección individual porque como cubría todo el cuerpo del soldado, obviamente que si lanzaban flechas o cualquier tipo de ataque no le llegaba al soldado. En protección colectiva porque ellos, varios soldados, solapaban escudo con escudo y hacían como una especie de caparazón. Cuando el enemigo les lanzaban olas de flechas, obviamente que entre todos ellos formaban como una muralla y no penetraban las flechas a ninguno de los soldados. Y como último punto, apagar las flechas de fuego. Y para eso, el soldado, ojo, esta parte es importante, los escudos los dejaban remojando en agua y cuando llegaban las flechas encendidas, inmediatamente, como ellos estaban ya empapados de agua, los escudos apagaban las flechas que ellos estaban lanzándolo el enemigo. Ahora vamos a hacerlo en la aplicación espiritual, porque eso era lo que le funcionaba a los soldados. Ahora, para ti, para mí, en este momento, en la situación que nosotros estamos viviendo, ¿de qué forma este escudo te sirve de protección? Entonces, en el aspecto individual, nosotros podemos ver de que si nosotros fortalecemos nuestra fe, eso nos va a ayudar de manera personal a que nosotros podamos vencer nuestras propias luchas, ataques directos del enemigo contra tu persona o contra mi persona, en el área personal, tentaciones, dudas, luchas, miedos, cualquier cosa que podamos estar viviendo. En colectivo, nosotros vimos de que ellos solapaban escudo con escudo. En este caso, nosotros como hermanos en Cristo podemos fortalecer nuestra fe juntos y formar un escudo de protección contra la iglesia, contra la comunidad, contra la familia, contra los grupos pequeños, donde nosotros a través de nuestra fe nos podemos cuidar unos con otros. Y punto número 3, apagar dardos de fuego. Nosotros vemos de que en aquel momento el enemigo aplicaba brea a las puntas de las flechas. Y ahora tú dirás, ¿y cómo yo mojo el escudo? ¿Cómo mojamos nosotros nuestro escudo en este momento? Y aquí la clave era mojarlo. Y en Efesios 5:26 nos dice cómo nosotros mojamos el escudo. Y podemos buscarlo, busquemos nuestras Biblias, fíjate lo que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, y al final del versículo es clave, porque dice, por la palabra.
Entonces se habla de un lavamiento del agua por la palabra. Entonces vemos de que la palabra de Dios es el agua que moja el escudo. Cuando nosotros hacemos esto en la aplicación espiritual, tanto tú como yo debemos saturar o empapar nuestro escudo con el agua, nuestra mente con el agua, que es la palabra de Dios. Y aquí nos preguntamos, y es clave, ¿cuánta palabra de Dios hay en tu mente y en mi mente? Porque no es leer por leerla, nos podemos saber la Biblia de tapa a tapa, pero ¿cuánta de esa palabra hay en nuestro corazón? No solamente en nuestra mente, sino que la creamos por fe, que creamos de que esa palabra es verdad, de que no es solamente mero conocimiento teórico. En el aspecto clave número 2, la pregunta número 2 es, ¿por qué Pablo dice que este escudo es de la fe? Porque Pablo dice que es el escudo de la fe. ¿Por qué? Entonces nosotros vemos de que el concepto de fe lo encontramos en Hebreos 11:1 y dice lo siguiente, muchos no sabemos esto, dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese es un concepto que nosotros tenemos allí, que nos los da Hebreos 11:1. Fe es confianza, dice el concepto. Esa confianza que nosotros vamos generando en el trato constante, quizás con una persona, el pasar tiempo compartiendo con ella, porque nadie confía en desconocidos. Nosotros confiamos en las personas que estamos constantemente viendo cómo accionan, qué dicen, cómo hacen. Ah, ya no hizo, dijo esto, cumplió con su palabra. Ahí vamos fortaleciendo nuestra fe con esa persona, ¿ya? Y también dice que fe es certeza, es la seguridad, ojo, es la seguridad de que algo se desarrolla conforme a nuestras expectativas. Y también dice que fe es convicción. Convicción es la seguridad que nosotros tenemos de algo, sobre lo que creemos, pensamos o sentimos. Ahora, cuando nosotros vemos en el concepto, vemos que fe es la confianza o la seguridad que tenemos en Dios y sus enseñanzas. Y esa confianza va a determinar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y aquí hay algo clave, ojo, porque dice de lo que no se ve. Y aquí yo creo que aquí es el gran desafío de nosotros, porque nosotros queremos ver las cosas, queremos eh, sentir de que tenemos todo el panorama claro, pero tristemente, cuando Dios quiere desarrollar fe en nosotros, a veces nosotros nos vamos a ir, quizás como Abraham, sin saber a dónde iba, avanzando, confiando de que no entendemos lo que está sucediendo, pero sabemos que Dios nos está dirigiendo. Sabemos de que Dios está dirigiendo nuestros pasos. A pesar de que lo que vemos incluso sea contrario a lo que dice Dios en el momento, pero tenemos la confianza de que en el momento no vemos el resultado, pero al final vamos a puerto seguro. El Señor nos está guiando por un camino de fe. Entonces, a pesar de las circunstancias y a pesar de todo, fíjate lo que dice 2 Corintios 5:7, dice, prestemos atención, y caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos. Dice Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Es tremendo, porque muchos de nosotros queremos ver todo lo que va a suceder. Y quizás tú en este momento estás pasando por alguna situación donde tú dices, Dios mío, ¿dónde está la promesa? Porque yo me he mantenido fiel en este camino, he obedecido tus instrucciones y todavía no veo la respuesta a toda esta inquietud que estoy teniendo. Muchos quizás están pasando por situaciones económicas difíciles, quizás alguna situación matrimonial, algún hijo, y tú dices, Dios mío, ¿dónde está el cumplimiento de la promesa? Pero ahí es donde está la clave. Ojo,
donde nosotros somos capaces de mantenernos confiando en la promesa. Porque si el Señor te dice, haz esto, hazlo de esta manera, y nosotros vamos siguiendo las instrucciones, pero de ahí al cumplimiento de lo que Dios quiere que nosotros recibamos, ese tiempo, ahí es donde está la clave de permanecer confiando en el Señor. Ahí es donde está la clave, ¿ya? Entonces, fe es creer que Dios existe, fe es creer que recibiremos sus promesas y fe es creer en lo que Dios hizo, en lo que Dios hace, en lo que Dios hará. Y ahí es donde está la clave de nosotros, los cristianos, que una vez que empezamos este camino de fe, que podamos mantenernos confiando de que la palabra de Dios es veraz, de que lo que Él dijo lo va a cumplir y de que nosotros estamos saliendo de algo que era conocido porque teníamos todo el panorama claro cuando estábamos haciendo las cosas en el mundo, y entramos ahora en un mundo desconocido donde a pesar de que aparentemente no tenemos seguridad de nada, estamos más seguros que cuando estábamos antes en el mundo, porque ahora estamos siendo dirigidos por Dios, que es lo más importante, ¿ya? Entonces, hay un, hay un versículo que está en Hebreos 11:6 que me habla de que sin fe nosotros no agradamos a Dios. Dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que nos va a recompensar porque lo estamos buscando. Y este versículo es clave también, porque ahí es donde está la perseverancia. Creemos de que sí, a pesar de todo, el Señor va a cumplir lo que dijo. Esto me llamó mucho la atención porque nosotros no producimos fe. La fe no proviene de nosotros. La fe es un regalo de Dios. Y esto aparece en Efesios 2:8. Fíjate lo que dice. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y aquí lo aclara al final del versículo. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y la fe, entendiendo que es un regalo, que no la producimos nosotros, sino que es Dios quien nos las da, Él la da de acuerdo con la medida en su soberanía que Él quiere dar a cada uno. Esto lo explica en Romanos 12:3, al final, ojo, al final, no lo voy a leer todo, dice, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, el Señor en su soberanía puede repartir una medida de fe tanto para ti como para mí. Pero ojo, no todos tienen fe. Esto lo explica segunda de Tesalonicenses 3:2. Fíjate lo que dice. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, es clave. Adicional, uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo es la fe, es el séptimo. Esto aparece en Gálatas 5:22. Se habla del amor, que el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Sí, aquí lo nombra. Entonces, la fe tiene que ayudarte y ayudarme a avanzar. Y es lo que nos ayuda a tener esperanza y confianza en que en medio de todas las situaciones difíciles que tú y yo estamos atravesando, confiamos de que si obedecemos y seguimos las instrucciones de Dios y llenamos nuestra mente con sus promesas, con su palabra, y empezamos a aplicarla en nuestra vida, nos va a ir bien, te va a ir bien. A pesar de que en el momento quizás no veas la respuesta de lo que estás esperando, siempre Dios cumple sus promesas, ¿ya? Entonces, eso nos ayuda a avanzar y a no retroceder como cristianos. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos mantengamos firmes. Y la fe es la clave para mantenernos firmes contra todo ataque del enemigo. No basta creer en Dios por creer, ojo.
Hay que creerle a Dios, porque es fácil creer en Dios. Sabemos que Él existe, Él está allí, pero ¿le creemos a su palabra? ¿Creemos en lo que Él dice allí o dudamos? Y muchos de nosotros hemos pasado por tribulaciones, pruebas, donde decimos, Dios mío, ahí lo dice tu palabra, Señor. Y como cristianos, ese es el gran desafío de nosotros, empezar a creerle a Dios, creer en su palabra, ¿ya? En el caso de Abraham dice que en Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios. Y ahí no dice creyó en Dios, sino que le creyó a Dios, ¿ya? Entonces, ya en el último, el aspecto clave número 3. Ajá, ¿y cuáles son los dardos de fuego del maligno? Entonces, vemos de que en aquel momento, ojo, en el caso del soldado romano, los dardos de fuego eran como proyectiles o flechas con puntas embadurnadas de brea que ellos las encendían con fuego y las lanzaban sobre los soldados para matarlos y para quemarlos también, y para quemar todo lo que ellos tenían. Ahora, espiritualmente, ¿qué nos quiere decir esto? Y nosotros lo podemos encontrar en Juan 10:10, que dice que el enemigo o el diablo ha venido ¿para qué? Para robarte, matarte y destruir a ti y a mí. Y cuando nosotros tomamos la decisión de abandonar el mundo y emprender este camino como cristiano, Él viene con toda su fuerza y con todas sus estrategias para que nosotros nos desanimemos, nos desalentemos, volvamos atrás, caigamos en pecado o caigamos en tentaciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé más fe, que nos ayude a mantenernos en este camino, a creerle a Él, a confiar en Él, a avanzar. Porque Satanás ataca 3 áreas básicas de nuestra vida: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahí es donde Él quiere que nosotros volvamos otra vez a nuestra vida antigua. Y va a usar personas, va a usar situaciones, bien sea creyentes o no creyentes, ojo, porque quizás una persona que conoce del mensaje también, si no está consagrado al Señor, si no está en una comunión correcta con el Señor, puede ser un instrumento del enemigo también para tirarnos un dardo de fuego, para penetrar en tu corazón, para dañarte, para destruir tu vida, tu matrimonio, tu familia. Muchas personas, bien sea creyentes o no creyentes, ojo, ya. Entonces, los dardos de fuego son tentaciones que el enemigo te puede colocar, situaciones de tribulación fuerte, engaños, traiciones, dudas, temor, desánimo, mentiras, falsas doctrinas, confusiones morales, dudas con respecto a tu identidad en Cristo, tantas cosas que el enemigo puede usar para desanimarte y para desanimar. Incluso haciéndonos creer que Dios no existe, que Dios nos abandonó, que su palabra no es verdad, que se está demorando en cumplir su promesa en tu vida. Entonces hazlo a tu manera para que logres resolver. Y empezamos a dudar de la palabra de Dios. Empezamos a dudar y pasa el tiempo y ahí empezamos a retroceder. Y si no tenemos firme nuestra mente saturada, empapada, mojada con su palabra, en el momento en que lleguen los dardos de fuego, nosotros vamos a dudar y vamos a retroceder y vamos a sentirnos solos, desanimados y vamos a abandonar este camino cristiano. Quizás nos vamos a ir de la iglesia. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros entendamos la importancia de conocer todos los días su palabra y empaparnos con esta palabra, ¿ya? Entonces, hay 5 cosas que nosotros debemos hacer con la fe para que ese escudo sea una fortaleza, para que sea lo suficientemente resistente ante cada dardo de fuego de Satanás.
Y yo lo resumí en cinco aspectos importantes. Lo primero es, ¿qué debemos hacer nosotros con la fe? La medida de fe que Dios te ha dado, debemos protegerla. Ese es el punto número uno. En el punto número dos, la medida de fe que Dios te ha dado, debemos avivarla. El punto número tres, debemos hacerla crecer. El cuatro es mantenerla en medio de las pruebas. Y en el punto número cinco, pedirla en oración. Pedir más fe en oración. Y tú dirás, ajá, pero protegerla, ¿por qué? Porque en Romanos 12:3, fíjate lo que dice. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, fíjate que esta parte es importante, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. En el punto número dos, avivarla, porque está en ti y en mí que esa fe que Dios te ha dado, esa medida de fe, no se apague. Debemos tratar de avivarla continuamente, de manera individual en nuestra comunión diaria, todos los días, en contacto, siendo intencionales, leyendo la palabra de Dios y tratando de pasar tiempo en la presencia con el Señor. Ese es el punto número dos. En el punto número tres, aquí vemos, ya va, aquí hay una parte importante que me está faltando. El avivamiento de la fe colectiva es importante también, porque a veces nosotros solos en la casa, orando solo, sí, eso está bien, pero cuando yo me junto con mi hermano, cuando yo me congrego, cuando yo voy a la iglesia, cuando yo escucho sus testimonios, sus problemas, sus situaciones, escucho pastores, ahí se va fortaleciendo mi fe, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, eso también ayuda. El punto número tres, hacerla crecer. ¿Cómo la hacemos crecer? Siendo intencionales, estando en contacto con la palabra de Dios, ¿ya? Empapándonos de su palabra, leyéndola. En la 4, manteniéndola en la prueba, y vemos de que la fe es purificada como el oro, como lo explica Primera de Pedro 1:7, ¿ya? Y es en medio de los problemas donde nosotros, el Señor, porque dice que nosotros vamos a ser probados como el oro. Y esa fe, si nosotros la mantenemos en medio de esas dificultades, nosotros pasamos como que a otro nivel de fe, donde decimos, bueno, ya Señor, esta prueba la superé, confié en ti hasta el final, me mantuve aquí, no me aparté, no me fui, creí en tus palabras, en tu palabra preciosa y me mantuve aquí al final. Y ya después nosotros con autoridad podemos incluso ayudar a otras personas que estén pasando por situaciones difíciles también para que ellos puedan fortalecerse en su fe, ¿ya? Y ya al final, como último punto, pedirle en oración. Nosotros vemos, por ejemplo, en Marcos 9:24, dice, entonces el padre del muchacho exclamó, fíjate lo que dice, yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. La oración de él fue, ayúdame a tener más. La clave, ya para cerrar, la clave para nosotros usar el escudo de la fe y poder tener victoria en tu vida cristiana, a pesar de que Adán y Eva no lo lograron en su momento, porque cuando el enemigo les dijo todo lo que les dijo, ellos levantaron, levantó el escudo de la fe Eva, pero ya después en la segunda oportunidad, ahí ya no tuvo más argumento y sucedió todo lo que sucedió. Pero la clave para nosotros usar el escudo de la fe es en la misma forma como lo usó nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue atacado, Jesús fue tentado, Jesús pasó por muchas tribulaciones, pero en el desierto, allí, él levantó su escudo de la fe. 3 veces, con un escrito está. Porque él había estado
tan en comunión con el Señor, en un contacto tan estrecho, en una comunión íntima con la palabra, que cuando el enemigo le presentó todas las dudas, todas las tentaciones, todo lo que le presentó, él dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto está en Mateo 4. Y el ejemplo de Jesús es lo mismo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos leer la palabra, meditarla, estudiarla, permanecer en ella, creerla, memorizarla, obedecerla. Ese va a ser el agua, la palabra, que va a apagar todos los dardos de fuego. Levantar el escudo antes de que llegue la flecha, ojo, porque a veces nosotros estamos con el escudo abajo, ¿no? Antes que llegue la flecha. La preparación es diaria. Nosotros no podemos esperar que llegue el dardo de fuego, porque no vamos a tener nada en la mente para poder contrarrestar lo que Satanás nos está bombardeando. Aplicar un escrito está en el momento indicado. Ese es tu escudo. Ante cada circunstancia, cada prueba, escrito está. Y ahí tenemos las promesas de Dios. Levantar el escudo mojado. Es lo único que nos va a ayudar a nosotros a no retroceder. Ante el miedo, el Señor dice, no temas, yo estoy contigo, no te desalientes, yo soy tu Dios, te voy a fortalecer, te voy a ayudar, te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Cada situación difícil, protección, provisión, ahí es donde nosotros vamos a poder tener, el escrito está para cada circunstancia difícil. Y lo único seguro que nosotros tenemos es la palabra de Dios, creer en Él y confiar en Él. Y yo con este mensaje cierro y Dios en este momento quiere hacernos un llamado, quiere hacerte un llamado al corazón. Y si tú quieres allí en tu corazón decirle, Señor, ayúdame a leer más tu palabra, aprenderla, memorizarla, fortalecerla, avivarla, Señor, protegerla y aplicarla también. Ayúdame a empapar mi mente con tu palabra y que esa fe sea el escudo que pueda yo contrarrestar a todo ataque del enemigo, ¿ya? Y ahí, bueno, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor entonces que nos pueda ayudar a fortalecer nuestro escudo de la fe con su palabra. Oremos. Padre querido, gracias una vez más, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Dios, tu palabra preciosa. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para estudiarla, memorizarla, creerla por fe, Señor. Muchos de los que están aquí conectados, yo también, estamos pasando por tribulaciones, pruebas, Señor. Pero en medio de todo, ayúdanos a que podamos creerte a ti por encima de cualquier engaño del enemigo, Padre amado. Que podamos vivir, Señor, con la confianza de que tú nos llevas a puerto seguro. Quédate en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a fortalecernos cada día con la fe, Señor, que has depositado en nosotros. Te lo pedimos en Jesús. Amén y amén, Señor.